CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, hoy es miércoles 6 de junio, soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, en sustitución de William Meléndez, que se encuentra en una misión fuera del país. Y esta mañana nos acompaña en la prensagráfica.com una entrevista que también va a poder ver a las 9 de la noche en Canal 25, 95 en señal de cable. Nos acompaña el jefe de la bancada parlamentaria de Concertación Nacional, Roberto Angulo. Don Roberto, mucho gusto por estar aquí con nosotros. Gracias por venir a la prensa gráfica y la entrevista en línea. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, pueblo salvadoreño, a través de la prensa gráfica. Para mí es un verdadero gusto estar aquí en este programa. Tenía días de no platicar contigo. Nos haces falta por allá por la asamblea, pero sabemos que las ocupaciones aquí no lo permiten. Ojalá que yo pudiera en esta entrevista ser útil al pueblo salvadoreño para aclarar o por lo menos que conozcan la manera de pensar de alguien que tiene años de estar luchando por nuestro sistema democrático. Gracias. Con el diputado Angulo vamos a hablar esta mañana sobre el fallo de anoche ya tarde, que hizo público la Sala de lo Constitucional. Bueno, una serie de fallos. Son dos que hablan sobre, primero, la anulación de elección de 20 magistrados, 10 propietarios, 10 suplentes, que fueron escogidos en 2006 y 2012. Y además, la anulación de un decreto que movía de la Sala de lo Constitucional al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime. Diputado Angulo, ¿cumple esto que acaba de hacer la Sala de lo Constitucional con el concepto que se habla, pero que se aplica exclusivamente a la Asamblea, que dicen es que es un madrugón? Es decir, fue hecho de noche, no hubo respuestas de los magistrados, además le está dando vuelta a un montón de cosas ya hechas. ¿Cree que es un madrugón, pero en el órgano judicial? Bueno, nosotros hemos venido denunciando, cuando me refiero a nosotros, quizás voy a ser específico, en la Asamblea Legislativa nos opusimos a aceptar estos fallos de la Sala de lo Constitucional porque desde un principio creímos que eran inconstitucionales, que se había excedido la Sala y no acompañamos al FMLN y Arena a legislar sobre fallos inconstitucionales. Y desde entonces hemos venido denunciando el peligro en que estaba el país y cuáles podrían ser las causas que íbamos a llegar hasta un desorden jurídico, a un país sin rumbo en lo jurídico, y en este momento estamos viendo que se puede quedar sin sala, sin Corte Suprema de Justicia. Al quitar 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se quedan 5, entre ellos el magistrado Néstor Castaneda, que obviamente se ha desligado, se ha desmarcado de los fallos de los demás 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, formando eso un verdadero caos. O sea que nosotros hemos pensado que ellos vienen atropellando la Constitución desde hace ratos, lo hemos venido denunciando y sí vemos que ahora se les pasa la mano totalmente porque han atrevido a hacer cosas que nunca se imaginó el pueblo salvadoreño y mucho menos nosotros, porque confiando en su criterio jurídico y político, entendiendo de que una persona que llega a la Sala de lo Constitucional llega sabedor de que la armonía del país, la armonía del gobierno de la República, están obligados los 3 órganos del Estado, especialmente todas las instituciones, todos los ministros, todo el mundo debe de cuidarlo, pero los órganos del Estado principalmente deben
cuidar la armonía, la gobernabilidad y la estabilidad política de un país, cosa que no ha hecho esta sala desde su llegada. Diputado, una pregunta. El tema de esta es una resolución de inconstitucionalidad, pero no se basa en un texto constitucional. Es decir, los fallos de la Corte, de la Sala de lo Constitucional que revelaron anoche, están basados en que se violó el principio de la legitimidad popular indirecta. Es decir, que dicen que no había legitimidad en una legislatura de elegir cuando ya se había votado para elegir a una siguiente. Esa es la base de la anulación de las dos elecciones, porque decían que no es legítimo que una misma legislatura elija 2 veces. Sí. Yo creo que ustedes van a tener la oportunidad de hablar con verdaderos constitucionalistas, pero no se necesita ni siquiera ser abogado para entender lo que la Constitución dice. Cuando nosotros éramos bachilleres tomábamos en el último año, en 5º curso, que era antes, un año de Constitución. Y ahí hay cosas elementales como que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, que nadie puede ser juez y parte. Nadie puede ser juez y parte. Y estos señores se han convertido en juez y parte de esto. Hacía una pregunta que es lo medular de lo que está sucediendo en este país. ¿Qué artículo de la Constitución hemos violado nosotros? Ninguno. Ninguno. Es una apreciación subjetiva de un término inventado, ad hoc. ¿De dónde salió ese término? Nosotros en la Asamblea Legislativa siempre vamos a ser representantes legítimos del pueblo, siempre. Mientras seamos asamblea, seremos representantes legítimos del pueblo. Nuestras funciones empiezan el 1 de mayo y terminan el último de abril a las 12 de la noche. El que esté ejerciendo su cargo de elección popular hasta el 30 de abril es diputado legítimo representante del pueblo. ¿A dónde dice que está sujeto a la interpretación de alguien más? No lo dice. Y nunca dice que la asamblea electa en tal periodo va a nombrar a los magistrados de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia. Dice que será la Asamblea Legislativa. Claro. No Vamos a hacer una pausa, diputado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema precisamente en el siguiente bloque. Ya volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Gracias por seguirnos a través de laprensagráfica.com y a través de Canal 25 hoy a las 9 de la noche. Puede enviar sus comentarios o preguntas vía Twitter a través de @LLaínezLPG
o por correo electrónico a llaines@laprensagrafica.com. Converso en estos momentos con Roberto Angulo, el jefe de bancada del Grupo Parlamentario de Concertación Nacional. Hablamos sobre los fallos de la Sala de lo Constitucional y en resumidas cuentas dice, ¿es legal o no elegir 2 veces en una legislatura? Ellos dicen que no. ¿Es que acaso se le acaba el mandato a los diputados 2 semanas antes de asumir la nueva legislatura? No, no lo dice. Hay un artículo de la Constitución que dice plazos para elegir funcionarios. Es el artículo 154. Y ahí se establece para qué hay plazos. Establece el plazo de 3 meses antes del inicio del año fiscal para el Consejo de Ministros presente proyecto de presupuesto. Establece el plazo de 2 meses para que el presidente, por medio de los ministros, presenten sus informes de labores a la Asamblea Legislativa. En el artículo 168, numeral 6, no hay plazo igual para elección de magistrado ni de fiscal general de la República. Simplemente deben ser electos antes de que venza el plazo para ello. De lo contrario, se incumpliría el artículo 235 y el artículo 131, numeral 19 del artículo 173. O sea que esto no tiene ninguna discusión. Quiero decirles, espero tener el aval de las personas que voy a mencionar porque no tiene nada de malo. Nosotros somos diputados y muchos de nosotros no somos abogados, pero tenemos que hacer las consultas precisas y hacerlas a las gentes en que confiamos. Por ejemplo, aunque no piense igual, Fabio Castillo, el doctor Fabio Castillo, es una persona en que muchos alumnos de las universidades y muchos abogados del país confían en su criterio. El doctor Gutiérrez Castro ha sido también presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Sala de lo Constitucional, ha debatido en muchos foros, no solo en El Salvador, sino internacionalmente, y es una persona que tiene criterios, que muy bien pudieran ilustrar ellos. Yo le pregunté el día de la sesión solemne al doctor Fabio Castillo, ¿esto es inconstitucional o no es, o es constitucional? Él me respondió, no es inconstitucional. Y el doctor Gutiérrez Castro hizo una exposición cuando fue invitado por la Asamblea Legislativa, en la cual manifestó que no es inconstitucional. Y muchos abogados saben que esto no es inconstitucional. Y otra cosa, le voy a leer algo que firmó, aquí está la firma de José Belarmino Jaime, y dice, entre uno de esos argumentos, la tercera forma de control de la constitucionalidad corresponde también a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y se hace efectiva mediante el ejercicio del derecho para impugnar la validez de todas las normas de carácter general. No es un caso específico. Por medio del proceso de inconstitucionalidad, y en este caso la Sala es el único órgano con la potestad de declararla de manera general. Esto le está diciendo que la Corte solo, y aquí está la firma de él, la Corte solo puede decir es inconstitucional, pero la Corte no le puede dar órdenes a la Asamblea para legislar. Yo no he leído el fallo, porque eso salió en la noche. Ustedes tienen acceso a todo este tipo de información y nosotros nos quedamos cortos a veces en nuestras casas, pero por lo que platicamos, entiendo que hasta le pone tiempo a la Asamblea y le dice cómo va a hacer las cosas y le da permiso a unos para que se queden. Creo que es una bofetada para los magistrados de la Corte que estaban electos en el 2006. Es una bofetada. Le voy a decir por qué creo yo que es una bofetada para todo el mundo. Porque los pone igual de ilegítimos. Quiero decirle al pueblo salvadoreño que esos magistrados son legítimos, han cumplido con todos los requisitos para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Hay una elección
de los abogados, que son 30,000 abogados o no sé cuántos, y eligen a un grupo selecto que hace campaña, que se presentan y platican con los electores, pasan por un proceso largo. Por decir algo, la magistrada Rosa María Fortín fue la primera de la lista en elección. Pasa esa elección, después es presentada por una lista del Consejo Nacional de la Judicatura y llega a la Asamblea. Nosotros no podemos elegir al azar. Tenemos un proceso que cumplir y un plazo con el que dice el reglamento interno en que se solicita la información para iniciar el proceso. No se empieza el 1 de mayo, se empieza 2 o 3 meses antes, porque así lo dice la ley. ¿Y en qué momento le dice la Constitución o la ley, miren, señores, ustedes van a iniciar, pero hasta el 30 de abril no pueden elegir? Lo tiene que hacer la asamblea que va a entrar. ¿A dónde dice eso? En ningún lado del texto constitucional lo dice. ¿Cómo pueden decir que nosotros no hemos cumplido con la ley y para salirse con su gusto? Porque esto lo han anunciado, se han pronunciado antes de tiempo, han hecho cosas que nosotros los salvadoreños nunca creímos que íbamos a ver. Abusar y atropellar la Constitución y al primer órgano del Estado, aunque dicen que no hay primer órgano del Estado, pero el pueblo se manifiesta. Claro. De una manera increíble, respaldando a los 84 diputados que existimos. Diputado Angulo, vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Estoy entrevistando en estos momentos a Roberto Angulo, jefe de fracción de Concertación Nacional. Diputado, hemos visto en el caso del proceso, quiero que hablemos del proceso un poco y de la gente que lo está llevando a cabo. En el caso de los fallos, la Asamblea quiso meter que se hubiesen recusado magistradas porque habían también formado parte de los candidatos a la Corte. Hablo de Celina Escolán y de la señora Varillas. Ellas estaban buscando ser magistradas, pero participan en este fallo y de hecho quedan como parte integrantes de las listas que podrían ser consideradas para una nueva elección. Pero estamos viendo también que la sala está pidiendo que no haya, una votación, más bien ordena que haya una votación directa y le dice que dentro de un plazo que debe ser considerable, no da una fecha, sino que dice algo razonable, dice, para que se elijan los sustitutos. ¿Cómo ve todas estas órdenes y además viniendo de la sala?
Mire, aquí da mucho para hablar, ¿verdad? Ujú. No va a alcanzar el tiempo para poder argumentar de una manera ordenada, como uno quisiera, para que no quede duda en la población del atropello que estos señores han hecho. Nos avisan un día viernes a las 3 de la tarde, mandan a dejar a la ventanilla de la Asamblea Legislativa la notificación. La Asamblea Legislativa no puede darse por notificada mientras no se conozca en una sesión plenaria la pieza de correspondencia. El reglamento interno nuestro se da por notificada cuando el Pleno lo conoce. Y esos plazos los ha conocido siempre la Corte Suprema de Justicia y los ha respetado. En esta oportunidad, cuando nos mandan a preguntar por nuestros argumentos, a que la Asamblea informe de lo que ha efectuado, lo primero que uno ve es que ellos se están conociendo cuando son juez y parte. Y les dice que se excusen. Es lo primero que hace cualquier persona ante un juicio donde se está observando que los que están juzgando no deben de estar juzgando, se recusan. Entonces nosotros decimos, miren, no debe de estar ni Néstor, ni debe de estar el doctor Belamino Jaimes. Ujú. Claro. Ellos no hacen caso de eso. Dicen, no les hemos pedido eso, les hemos pedido que informen, y el tiempo corriendo. Además de eso, lo hicieron correr a su manera y dijeron, no importa si contestan o no, nosotros vamos a fallar. Bueno, de hecho, en el fallo dice eso, de que no respetó la Asamblea los plazos. Nosotros no lo respetamos. Sí. Pues sí. Pues sí, es que ellos ya se acostumbraron a mentir y se han acostumbrado a que les crean. Pero eso no es cierto. Pero entonces, ¿qué pasa? Mandan a oír al fiscal. El fiscal, días antes, había estado sentado con la subcomisión que entrevistaba a los que querían optar por ese cargo. Y él pasó allí su entrevista, fue buena la entrevista, hay mucha gente que lo aprecia, y si hubiera salido nombrado, ¿qué hubiera declarado el fiscal? Si allí lo hubieran reelegido como fiscal, él se hubiera juramentado, porque había llegado, pero como no fue reelegido, entonces sale hablando de que es inconstitucional. Eso no es serio. Y francamente, como dicen en mi pueblo, no se vale, no se debiera actuar así. Por el otro lado, las dos señoras que llamaron para formar sala tienen exactamente los mismos intereses, porque forman parte de la lista. ¿Qué quiere decir? Que si abren los espacios, va a haber espacio para ellas. Ellas no debieran haber conocido. Entonces aquí, estimado amigo y querido pueblo salvadoreño, hay mucha tela que cortar. ¿En qué vamos a terminar? En que nosotros en la Asamblea Legislativa vamos a tener que hacer un estudio muy serio de la legalidad y de las consecuencias de esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos jurado cumplir con la Constitución ateniéndose a su texto. Mire, pasaron 5 años en el ejercicio de sus funciones a los que han declarado inconstitucionales, donde están magistrados que han trabajado mucho en la Corte, como el magistrado Mario Valdivieso, como el magistrado Trejo, como la magistrada Fortín, como la magistrada Claros. Son 5 personas que han trabajado y ahora vienen a decir son ilegales. Claro. ¿Quién es el que se debiera haber sentido ofendido? Digo yo, si acaso la asamblea que entró, porque dijeron, hey, miren ustedes del ejercicio pasado, hicieron algo indebido. Ningún diputado ha sentido que le han atropellado sus derechos.
Nunca han dicho que eso es inconstitucional. Siempre lo hemos visto porque la Constitución la hemos examinado muchísimas veces que hacemos elecciones. Sí. Tenemos la obligación de cumplirla. Cumplirla en todos los actos de nuestro ejercicio. Quiere decir que así como un juez puede inaplicar una ley porque la siente inconstitucional, con la modificación hoy, que no existía antes, de que la puede no aplicar la norma si la considera inconstitucional y le informa a la Corte. No apliqué esta norma porque esto lo considero constitucional. La Corte le dice si tiene razón o no. Pero nosotros, igual que cualquier funcionario, hemos jurado, porque sí es cierto que hemos jurado cumplir con la Constitución. Entonces, si esto es inconstitucional, no lo podemos cumplir. Es como que un general mande a matar a un soldado por gusto. No es porque una orden lo va a ir a matar el soldado, no está obligado a cumplir esa orden, pues. Igual nosotros. Claro. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Muchas gracias por seguir con la prensagráfica.com. En la entrevista en línea estamos hablando sobre los fallos de inconstitucionalidad hechos públicos anoche por la Sala de lo Constitucional. Quisiera hablar de los peligros que pudiera haber en esto. Estamos hablando incluso de una desintegración del órgano judicial. Es decir, se están anulando 5 nombramientos que entran a partir de 3 semanas. En 3 semanas entraban a posesión sus cargos, pero también estamos hablando de 5 magistrados en ejercicio y sus suplentes. Es decir, se quedará la sala con 5 magistrados. Hay una anulación. Las mismas reglas de la Corte exigen que haya al menos 8 magistrados para instalar la nueva Corte Suprema. Solo van a quedar 5. Pues sí, eso es lo que nosotros hemos estado hablando con mucha vehemencia, pidiendo un poquito de sano juicio para estos magistrados que desde que llegan empiezan a hacer cosas sorprendentes. Yo creo que al pueblo salvadoreño se le ha olvidado algo francamente inmoral que cometieron estos magistrados de la Sala de lo Constitucional. La Corte Suprema de Justicia había suspendido el acto reclamado, había puesto una medida cautelar a la Asamblea y le había dicho no puede elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque la lista que ha mandado el Consejo Nacional de la Judicatura no es correcta y mandó que no podíamos elegir. La Asamblea Legislativa, creyendo cumplir con el requisito, pidió otra lista al Consejo Nacional de la Judicatura y se eligió sobre otra lista. Pero la medida cautelar estaba en la Corte Suprema de Justicia, no se había levantado.
se juramenta don Belarmino Jaime y compañía. Triste elección, lo más triste que hemos hecho nosotros en la Asamblea, para algunos, para otros la aplauden. Para mí es lo peor que pudo haber hecho la Asamblea Legislativa, porque mire a dónde estamos. La pregunta que me está haciendo es tremenda. Para el sistema judicial es tremendo. Nos vamos a quedar sin corte, porque según ellos le han dado una orden a la Asamblea Legislativa en el sentido de que elija en tal tiempo. O sea, que cuando nosotros tomemos posesión y los otros tomen posesión, todo va a estar en orden porque nosotros le hemos dado las órdenes de ustedes que elijan. Ahora le hago una pregunta a estos señores y al pueblo salvadoreño. ¿Cuándo es posible elegir a magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Dice que no es el tiempo. No es que exista la Asamblea Legislativa. Solo es posible cuando se tienen 56 votos. Claro. Si no se tienen 56 votos, no se puede elegir. Entonces, eso le puede suceder a cualquier asamblea, el no ponerse de acuerdo. Porque también nosotros no podemos recibir una orden contradictoria donde dice, lo que ustedes han hecho es malo. Y ahora vuelvan a hacer malo, vuelvan a hacer malas cosas, vuelvan a votar 2 veces, elijan 10 personas otra vez, pero hoy está bien porque yo lo digo. ¿Tienen permiso para violar la ley? Nos da permiso la Sala de lo Constitucional para violar la ley. Habráse visto semejante cosa, semejantes argumentos. Es un atropello perverso al sistema jurídico y peligrosísimo. Yo creo que así como ustedes que están tratando de averiguar a fondo qué es lo que está pasando y que le están dando la oportunidad a la ciudadanía de que se informe correctamente, así el pueblo, la sociedad jurídica, estos señores de FUSADES que yo no me imagino cómo es que apoyan semejante cosa, porque a quienes van a asustar más el hecho de cómo está la situación en el país, es a los que invierten. ¿Cómo puede invertir una persona en un sistema jurídico que está al revés? Pero mire, diputado, también uno podría imaginarse qué intención tiene la sala de querer favorecer a alguien que en la legislatura pasada no tenía la correlación. Le digo esto porque se eligió, como usted dice, porque en la anterior legislatura había la correlación en los acuerdos necesarios para llegar a la mayoría calificada, los 56 votos. Ese acuerdo, Arena se excluyó, se hizo a un lado, no participó y tampoco hubo una elección en la que ellos, por eso dijeron que no participaban. Pero al hacerlo en esta legislatura, necesariamente incluye la Corte a Arena en la toma de decisión. ¿Podría tener alguna, no sé, alguna intencionalidad de hacerlo ahora? Pues mire, hay diputados que han aplaudido esto. También por eso lo preguntaba. Hay diputados que han aplaudido eso y yo he tratado de ser cuidadoso, que habemos algunos que estamos preocupados y otros que lo están celebrando. No es nada oculto. En las 2 plenarias anteriores yo he reclamado a los compañeros de Arena, no puedo ocultar el cariño que le tengo a algunas personas en Arena, no puedo ocultar mi pasado en Arena y estoy consciente de que nació Arena en medio de la guerra para hacer la paz y para retomar el rumbo de la legalidad. El país estaba inmerso en un desorden, en un caos institucional, golpe de Estado, guerra, etc. Entonces sé cómo nace Arena, sé que nace para tener un norte, y el norte, el rumbo que se escogió por esos hombres en aquella época y que los acompañamos a costa de todo, arriesgamos todo. Yo quiero decirle al pueblo salvadoreño que todos, porque los que estamos en la Asamblea
representando a los partidos que están en la Asamblea, todos hemos arriesgado muchísimo. Allí, duele decirlo, pero es cierto, allí quedó mi hijo tirando papeles para arena el 20 de abril de 1988. O sea que los que nos metimos a salvar el país desde nuestra perspectiva, nos metimos con todo el corazón, pensando en que había que salvar el país en ese rumbo, en un sistema democrático, que es al final del camino lo que se está debilitando. Porque las bases institucionales, la fortaleza de una democracia, ¿de qué depende? De la fortaleza de sus instituciones democráticas. Y ahorita vamos a tener una administración de justicia sin cabeza, descabezada por 4, para mí, perversos funcionarios de la Sala de lo Constitucional. Creo que es una amenaza que no nos imaginamos nosotros, que al levantar la mano para votar por ellos, fíjese qué confianza se tiene en estas personas, que votamos todos prácticamente por ellos. Hoy sí hemos elegido una buena Sala de lo Constitucional. Y lo que han hecho es actuar caprichosamente, arbitrariamente. Han sido denunciados por sus mismos compañeros. Hay una denuncia desde hace casi un año, firmado por 9 magistrados, de que los acusan de prevaricato, de desobediencia, de todo. Y no lo han informado. Y el fiscal no lo vio, no tuvo valor para verlo el fiscal. Entonces sí es peligroso. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com. Soy Luis Laínez, su jefe de información. Estamos hablando un poco sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara ilegales los nombramientos de magistrados en 2006 y 2012. Hay unas contradicciones, diputado Angulo, y es que, como decía usted, ¿verdad? La sala les está dando permiso a la Asamblea de violar las leyes, porque dice que no es legal que una asamblea elija 2 veces, es decir, 2/3 de la Corte, pero en cambio le está ordenando a esta asamblea hacerlo, a la actual asamblea legislativa. Eso por un lado, pero le está declarando ilegales a magistrados que ya llevan 6 años en ejercicio, pero les está diciendo que no se vayan. Ellos hablan de modular la sentencia, los efectos de la sentencia, y les dan permiso de continuar como magistrados hasta que la asamblea elija sus sustitutos. ¿Qué pasa con estos magistrados? Es decir, los declaran ilegales, pero autorizados para seguir ejerciendo. Estaba diciendo hace un ratito que siento largas las entrevistas, porque siempre las cámaras asustan un poco. Sin embargo, esta entrevista me parece que es de las más interesantes y de las más trascendentales en las que yo he participado, porque el momento del país es peligroso. Esta es una manera más de inventarse procedimientos y de inventarse la ley y de legislar desde la Asamblea Legislativa. Desde la Corte. De la Corte. Ellos han invadido el terreno de la Asamblea Legislativa.
Leía hace poco el artículo donde nada más pueden referirse a que la ley es inconstitucional de manera general y será la Asamblea la que queda derogado ese artículo porque es inconstitucional y será la Asamblea, si cree que hay un vacío, cómo resolver ese problema. Le pueden decir, mire, ustedes se equivocaron y será la Asamblea la que va a ver y en qué tiempo y cómo puede. Pues, ¿cómo le va a poner a usted el tiempo la Corte Suprema de Justicia para elegir si la Constitución no lo dice? Quiere decir que se están inventando ellos un párrafo más de la Constitución por una única vez. Nosotros vamos a ser los constituyentes porque si no está en la Constitución y la están modificando, se están convirtiendo en constituyentes otra vez. Ya modificaron el 248, que es el camino como se cambia la Constitución. Ya modificaron las leyes al revivir, acuérdese, que para darle muerte a algunos partidos políticos, de una manera perversa, porque ya habían sido juzgados, revivieron artículos para aplicárselos a la democracia cristiana y al PCN, lo revivieron y una vez terminó el proceso lo volvieron a apartar del sistema jurídico. Nunca visto, absolutamente nunca visto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la Asamblea Legislativa ha sido tímida. Y le quiero decir, de verdad, ha sido tímida irresponsablemente. Porque también se los hemos dicho, esto lo vamos a pagar. Nosotros no estamos obligados a cumplir un fallo inconstitucional. Y ellos han aceptado que dándoles el beneficio de la duda, esperando que reaccionen sobre sus errores y que no los vuelvan a cometer, les han dejado pasar cosas que ya debieran haber estado solucionadas. La Asamblea ha dado pasos que hubieran resuelto el problema, pero la presión de los medios, el miedo al qué dirán, el miedo a la realidad, nos volvió cobardes y no hicimos lo que teníamos que hacer. Hay algunas cosas que se tienen que hacer con valentía, pues si el pueblo ha confiado en uno, ha confiado para que los vaya a defender de lo que se ve y de lo que se viene. Y para defender al pueblo de estas cosas hay que ser valiente. Hay que sufrir las consecuencias del desgaste político, porque a unos les va a caer bien y a otros no. Pero eso ha pasado en la Asamblea Legislativa. Esto ya se debiera haber resuelto. Nosotros tenemos que analizar esto. Es probable que haya algún otro camino, y le voy a decir por qué. Porque esto no es de la sala de lo constitucional. Esto es de la sala de lo contencioso, porque esto es un trámite para algunos abogados, pero abogados con mucha experiencia y con mucha sabiduría, que han estudiado, se han dedicado a estudiar bastante, han sido profesores, han dado clases. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de tener al doctor Clará aquí. Claro. Él es un hombre que puede ayudarnos mucho a despejar las dudas, porque se basa en la ley, los argumentos jurídicos, las apreciaciones jurídicas, lo conveniente en el momento, lo no conveniente en el momento. Quizás está en manos de nosotros más que en gentes técnicos, sabios como el doctor Clará y otros que hay aquí, que debieran, porque este es un momento en que la población debe de ser informada. Sí. Yo no soy muy amigo de estar en las entrevistas, pero en momentos como estos no me puedo negar. Soy el coordinador de mi partido, además tengo 21 años de ser diputado y de ser diputado defendiendo lo mismo, el sistema democrático. Y esto no es solo contra la Asamblea, aquí lo que están cambiando es el sistema democrático. Si ya no sirven los partidos políticos, se puede cambiar la Constitución. Si ya era necesario que hubieran candidaturas independientes, hubiéramos cambiado la Constitución en la Asamblea Legislativa, como manda el 248, solo ahí se puede cambiar.
pero no desde la sala de lo constitucional, permitiéndoles legislar. Entonces, ahí aquí quizás hay que por el enderezar tema- el camino de una manera responsable. Discúlpeme la interrupción. No, disculpe, vamos a hacer una nueva pausa, pero tal vez retomar un poco eso, el tema de precisamente cómo es que se ha habido esos cambios en la Constitución vía Corte y que para algunos, por ser simpáticos, por ser aspiraciones, pueden ser legítimas. No se utilizó el camino correcto, como usted dice, que era vía Asamblea Legislativa. Ya regresamos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Gracias por seguirnos a través de la prensagráfica.com y canal 25 en señal abierta, 95 en cable. Le decía, diputado Angulo, que ya antes, por ejemplo, en la sala de lo constitucional, usted también hacía la colación del tema de que Belarmino Jaime había participado en anular la disposición que había que prohibía a la Asamblea elegir magistrados. Precisamente él surge mientras pasa esa prohibición, pero también él no viene ni de la elección de abogados, ni venía originalmente en las listas del CNJ. El que estaba ahí era David Cabeza, ¿se acuerda? Y Nora Montoya entonces se dijo que no era legítimo porque ellos no eran parte. Y ellos Entonces, eran 3 del Consejo. Sí, y se incluyen en esa nueva terna precisamente a Belarmino Jaime y a Rodolfo González. Pero cuando ya hay un acuerdo, entonces para algunos ellos surgen sin estar ni haber pasado por los abogados ni haber pasado por el CNJ originalmente. El caso es que se elimina eso, pero también hay otras disposiciones donde también estaban involucrados los magistrados y ellos no se apartan. Incluso un recurso por la cesación de un empleado, ellos no aceptan que lo vea la Corte Plena, sino que lo asumen ellos, y de hecho en muchos fallos han dicho que la Sala de lo Constitucional está por encima del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, encima de la Asamblea Legislativa y encima del Ejecutivo, una especie de suprapoder. Hay que recordar que uno de los fallos que emiten ayer dice que la Asamblea tiene que aceptarlo porque la Asamblea tampoco es un suprapoder. Entonces que tiene que someterse a la resolución que ellos dicen. Pero luego que estamos viendo esa configuración, le digo, de que no se respeta ese principio de no ser juez y parte en múltiples ocasiones, vemos que están incluso obligándole a la Asamblea. Lo que le quiero decir es esto, que están estableciéndose como un poder por encima de todo el ordenamiento jurídico. Lo decía Ulises del Dios Guzmán, son como un chichote, decía, en la estructura tripartita del Estado. Sí, es que ellos... desde que llegaron, y una cosa muy rara, se han puesto de acuerdo 4 abogados y están respondiendo a una dirección como una banda perfecta que no se equivoca al ejecutar una pieza musical. Es bien raro. Nosotros como Asamblea Legislativa, todos los grupos parlamentarios pedimos una audiencia y fuimos a platicar con ellos
y contestaba uno por todos. Otra pregunta, contestaba el otro por todos. Poner a 4 abogados juntos y que se pongan de acuerdo es dificilísimo. Hubo una compañera que yo esperaba que participara y le digo, y yo esperaba que usted participara. Y la vi cerrando sus apuntes. ¿Y para qué voy a preguntar? Si las 4 veces o 5 veces que le preguntaron ustedes, compañeros, dijeron lo mismo, la respuesta iba a ser la misma. O sea que ellos, desde que llegaron, empezaron a chocar y nosotros a tratar de armonizar, porque venimos desde lejos buscando la reconciliación de este país. Los esfuerzos que nosotros hemos hecho por reconciliar nuestra patria, por sentarnos a la par del que no piensa como nosotros y procurar de que ellos se sientan en confianza con nosotros y buscar el tener confianza, los que pensamos diferentes en nuestros contrarios políticos, ya no los debemos de ver como enemigos, si para eso se hizo la paz. Entonces buscar la armonía, esas cosas nosotros las tratamos de vivir en la Asamblea y ser respetuosos con la Corte, pero nunca nos imaginamos semejante abuso. Ellos creen que son un tribunal constitucional, no lo son. ¿A dónde dice eso en la Constitución? No lo son. Han menospreciado a la Corte Plena, han desobedecido a la Corte Plena, han atropellado a la Corte Plena, no le han explicado a la Corte Plena sus actitudes y además de eso, sus fundamentos son pobres, se denota una poca capacidad jurídica de parte de ellos. Ahora, nosotros no podemos vivir en esto eternamente. Algo tiene que encontrarse como una solución legal a los problemas. Somos electos por el pueblo, tenemos autoridad, tenemos que ejercerla, tenemos que ser valientes y ojalá que quienes tienen hoy la responsabilidad aparten un poquito los intereses políticos y piensen en el país, piensen en que socavar los cimientos de la democracia, como es la fortaleza de sus instituciones, tanto del sistema judicial como del órgano legislativo, se deben tratar de fortalecer. Nosotros tenemos que tratar de fortalecer los órganos y la Corte tiene que fortalecernos a nosotros. Nosotros es una armonía, lo manda la Constitución. Claro. No tiene sentido de otra manera, pues. Si no sería una guerra interna de poderes. El mandato constitucional es totalmente lo contrario y tenemos que buscarlo. Fíjese bien cómo empiezan. La primera reunión al tomar posesión es levantar la medida cautelar. Ellos mismos ni siquiera llaman a los suplentes. Ellos mismos, el grupito que estaba dañado, llama a los suplentes. ¿Cómo nacen? De una, no estaban en ninguna lista. Apartando a 2 de la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, o a 3, aparece Belarmino Harry y Rodolfo. Y eso es un error. La Asamblea cometió un error. Yo creo que ha llegado el momento en que nosotros digamos, miren señores, nosotros hemos cometido un error, ¿cómo vamos a subsanar este error? Ese podría ser un tema de debate. Acuérdese que usted está platicando con uno de los 84 diputados. Claro. Yo soy una opinión nada más. Una opinión dentro de mi partido también. Claro. Roberto, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Entrevisto a Roberto Angulo, jefe de la bancada parlamentaria de Concertación Nacional. Estamos hablando sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, y qué es lo que va a pasar ahora. Es decir, la Asamblea Legislativa puede pensar, algunos dirán, va a haber movimientos de salas, destituciones. ¿Qué va a haber, diputado, o qué se imagina? Bueno, nosotros, en primer lugar, hemos platicado mucho con los compañeros que vemos el peligro y que hemos votado juntos para nombrar a estos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, de los diferentes escenarios. No podíamos tomar ninguna decisión porque francamente había que esperar el fallo, pues. Hasta el último día pensamos nosotros de que existía la esperanza de que podían fallar de otro modo, apegado a derecho, o aplicar la cordura, o no poner en peligro el sistema judicial, pero no, arremeten con todo y se quedan ellos de tipos ahí, los 5 magistrados o 4 magistrados, sin corte, porque han eliminado los otros 10. Entonces se quedan ellos 5. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos en este país. Una Corte Suprema de Justicia que en pocos días va a tener 5 magistrados. A saber cómo piensan rellenarla. Por el otro lado tenemos otro abuso, según lo que usted estaba leyendo sobre el fallo, en el sentido que le ordenan a la Asamblea. Y le dicen, y vamos a dejar a estos 5 ilegítimos, hijos ilegítimos de una toma de decisión ilegítima de la Asamblea Legislativa, pero como los necesitamos, ustedes se me quedan allí. Se me quedan hasta que vengan los que van a ser legítimos. Y ahí ilegítimo es, y a mí voy a mencionar un caso específico, Rosa María Fortín, votada en primer lugar, sometida a una carrera judicial exitosa, igual los otros, Mario Valdivieso, todos son gentes de primera. No han habido quejas sobre su actitud en la Corte Suprema, pero ustedes no sirven porque yo digo, porque me invento que la Asamblea no tenía la legitimidad apropiada. O sea que andan buscando cosas rebuscadas que no existen en la Constitución para justificar un fallo. Y fallan no solo diciendo es inconstitucional, sino que es inconstitucional y ustedes van a hacer como yo digo. O sea, esos son delitos. ¿Por qué menciono eso? Porque también la Asamblea Legislativa tiene que cumplir con la Constitución, y en la Constitución están las causas de destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que a un diputado no lo pueden quitar? Claro que lo pueden quitar. ¿Que a un presidente de la República no se puede quitar? Claro que se puede quitar. Pero no, los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, ellos son dioses. Ellos pertenecen a una élite totalmente diferente que nunca había existido en el país y que todo el mundo debe de respetarlos.
no se han equivocado ni una vez, no han puesto en peligro al país ni una vez, no han cometido ningún error y tienen derecho a pasearse en todo el mundo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces nosotros tenemos que ver si hay alguna instancia donde nosotros podemos recurrir, aquí o fuera del país. Hay una Corte Centroamericana, hay antejuicios. Ahí está, la Constitución le da el antejuicio a la Asamblea Legislativa. Es solo de iniciarlos. Y si hay lugar a formación de causa, se mandan a un juzgado. Igual que Silva, igual que cualquier otro que le hayan quitado el fuero en la Asamblea Legislativa porque se consideró que hay lugar a formación de causa, igual se puede hacer con ellos. O sea que caminos hay. Lo que nosotros tenemos que tratar es de demostrar madurez, de ser cuidadosos, porque lo que estamos buscando es la armonía del país. Si mire, deshacer lo que hemos hecho es fácil. Cuidar lo que hemos hecho se necesita esmero y responsabilidad y sobre todo querer a la patria, un poco de amor a la patria para no cometer estos errores, porque aquí como que la gente no quisiera a El Salvador, que lo quisiera ver peor, pues. Diputado, se nos ha acabado el tiempo, pero le quiero agradecer mucho sus opiniones, nos ha dado luz sobre varias cosas y bueno, vamos a seguir pendientes de este tema. Muchas gracias por venir a la prensa gráfica y la entrevista en línea. Muchas gracias a usted por haberme escuchado y darme la oportunidad de comunicarme con el querido pueblo salvadoreño, tratando de ser lo más honesto posible y tratar de compartir con ellos mis inquietudes. Claro. Bueno, les agradecemos mucho por estar con nosotros. Los esperamos mañana en una nueva entrevista. Pasen muy buen día.